Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Mario, por invitarme en esta tarde las charlas que tenemos en la Sociedad de Tratamiento del Dolor. Bueno, no tengo las diapositivas como la tienen todo en plantillas, pero me disculpan por ello. Empiezo diciendo que la neuroestimulación epidural medular es una técnica también mínimamente invasiva, como todas las que hemos estado viendo en la tarde, en la mañana y tarde del día de hoy, que se utiliza pues para el control del dolor crónico, en estos casos en los que estamos utilizando a nivel mundial casos de dolor crónico refractario y más que todo de características neuropáticas. Fue introducida desde 1967 por Shally y actualmente es uno de los procedimientos más realizados o más implantados a nivel mundial. Se dice que cerca de 50.000 neuroestimuladores medulares se están implantando por año alrededor del mundo. ¿En qué consiste esto? Pues en la implantación de uno o varios electrodos a nivel epidural para estimular los cordones posteriores de la médula espinal, ¿ya? Consiguiendo pues con ello mandar otra información a través de estos cordones a la corteza cerebral, y bloquear pues las señales de dolor que anteriormente el paciente pues venía sufriendo. Las indicaciones de esta alternativa, actualmente se están implantando estimuladores medulares en muchos casos, inclusive en no casos de dolor neuropático, pero pues por lo general las indicaciones para poder escoger esta alternativa están principalmente el síndrome de espalda fallida o síndrome poslaminectomía. Esta es una de las principales diagnósticos por el cual podemos escoger esta alternativa de implantación de estimuladores medulares. El síndrome regional complejo, dolores neuropáticos que también incluyen neuropatías diabéticas, neuropatías por VIH, síndrome regional complejo como lo estamos viendo ahí en pantalla, neuralgias posherpéticas, neuralgias intercostales, dolor de miembro fantasma, neuropatías también compresivas, dolores pélvicos y lesiones medulares también tienen indicaciones esta alternativa. Como también otras indicaciones que se están trabajando actualmente y se está viendo muy buenos resultados es en dolor vascular. En este tipo de dolores puede englobar pues, la angina crónica refractaria, en casos de insuficiencia cardíaca, con angor, con dolor cardíaco tipo angina, un dolor isquémico por vasculopatías periféricas también, y síndromes de Raynaud. La mejoría que proporciona la estimulación medular pues, va a ser variable, va a ser en función también de la terapia y del origen del dolor. Tenemos que escoger muy adecuadamente al paciente para poder ofrecerle esta alternativa, debido a que los costos realmente en la parte privada son muy altos, y acá en Ecuador no tenemos pacientes que puedan cubrir el valor oneroso que implica esta alternativa. Entonces, para realizar esta técnica, cuando escogemos el tipo de paciente que creemos idóneo para esta alternativa, tenemos dos fases en esta técnica. Una fase de implantación de prueba, y cuando la prueba ha salido con un resultado bastante beneficioso para el paciente, pues procedemos a la programación de la fase de implantación definitiva. Las técnicas, pues, ¿qué es lo que nosotros realizamos?
vamos a necesitar de 1 o 2 electrodos, un cable de extensión, un generador de pulsos, un programador, al principio para hacer la fase de prueba, un programador externo. Los electrodos que podemos elegir pueden tener desde 4 a 8 polos. Cuando escogemos los de 4 polos, posiblemente sean para dolores neuropáticos en la columna cervical, o sea, de plexo braquial o en la parte cervical, donde tenemos pues, un área muy corta. En cambio, los electrodos octopolares los escogemos para patologías dolorosas crónicas de causas lumbares. La técnica, pues vamos a hacer, nosotros como anestesiólogos intervencionistas, normalmente necesitamos al paciente despierto, va a estar boca abajo, una sedación consciente, porque el paciente lo necesitamos despierto para que nos dé información en el momento de que introducimos los electrodos y procedemos a estimular la médula, el cordón medular posterior. Entonces el paciente es el que nos da la información cuando la persona que programa o que empieza a activar los electrodos, pues va a tratar de buscar un estímulo en la zona dolorosa del paciente. La técnica que realizamos es una técnica epidural como normalmente hacemos los anestesiólogos, pero con la diferencia de que no ingresamos con la aguja entre los ligamentos interespinosos, sino lateral en el espacio interlaminar, pero 2 espacios probablemente más bajos para que la aguja esté prácticamente acostada, no esté en una posición directa. Los materiales, pues como dije, vamos a necesitar 1 o 2 electrodos, un generador, jeringas desde 20 cc, 10 ml, una jeringa de insulina desmontable para tratar de hacer un aboncito, primero con una aguja pequeñita que no le duela la pinchada del paciente, y luego de haber hecho el abón, introducimos anestésico local en profundidad con otro tipo de aguja. Necesitamos para la implantación definitiva un equipo de cirugía menor, probablemente electrobisturí, jeringas de pérdida de resistencias en ambos tiempos, tanto cuando hacemos la implantación de prueba, como cuando hacemos la implantación de los estimuladores definitivos. Hojas de bisturí vamos a necesitar en la implantación definitiva, anestésicos locales, obviamente guantes estériles y el intensificador de imágenes, que es esencial. Te pido, Mario, ¿me puedes compartir el video para que podamos ver cómo se realiza? Este es un video de los que estamos viendo en, sí, toda la charla, ¿sí? Y pues el doctor que lo muestra va explicando qué es lo que va haciendo y cuál es su técnica. Después podemos platicar un poco de cómo los que hacemos acá esta práctica, qué técnica hacemos, abordaje con una sola abertura, con doble, bueno, vamos a hacer algún comentario al final. Ya, Soraya, deja de compartirle la presentación y le puedo compartir. Listo. El sistema del que yo voy a hablar es el sistema de estimulación de Boston. No quiero repetirme lo que es la técnica, porque ya el doctor López lo ha comentado antes, entonces simplemente iremos diciendo algunas nociones que a mí me parecen importantes del sistema y algunos detalles de la técnica. Nosotros, la introducción, veis que bueno, que creo que es el abordaje habitual de todos, paramedial, y cuando nos acercamos a la lámina pues utilizamos la gota pendiente que ya habéis visto antes. Comprobamos con la guía posteriormente, comprobaremos, pero siempre intentar eso, deslizaros muy paralelo a la apófisis espinosa hasta llegar al espacio epidural.
El electrodo que utilizamos de Boston normalmente es un 8 polos, el Linear 2.4, y vais a comprobar que la navegación, yo creo que es de las mejores navegaciones de electrodo. Y veremos que tenemos distintos topes ahí. Para mí es muy importante que responda la guía, porque en determinados electrodos vemos que no hay manera de guiarlo correctamente. Aquí veréis que el manejo es óptimo. Y siempre hacer los movimientos muy lentitos. Ahí veis en el ángulo dorso-lumbar siempre se suele encontrar un tope, y fijaos como aquí, yendo un poquito hacia la izquierda, conseguimos ya rebasar ese tope. Iremos cambiando ahora las imágenes, yéndonos más dorsal, y nuestro target últimamente lo estamos colocando en platillo superior de T9, buscando, como todos sabéis, que el centro del electrodo esté un poco en el disco T9, T10, con la intención de coger también dolor lumbar. Ahí veréis pues bueno, que la navegación, como veis, es muy sencilla, está respondiendo continuamente, y nosotros tendemos a poner un solo electrodo lumbar, y como veis vamos a ir buscando. Este paciente tiene un dolor en pierna izquierda, vamos a intentar dejarlo un poco izquierdo, medio y derecho. Ahí veis el sistema de conexión, que es muy cómodo, y yo creo que la parte más importante de toda esta presentación pues es la estimulación. Le damos voz. El sistema nos va a permitir de entrada ya colocar la posición exacta del electrodo, porque como sabéis, Boston trabaja con una serie de algoritmos que va a ir modificando a tiempo real la polaridad independiente de cada polo y el porcentaje de carga que vamos a meter en cada polo. De modo que es importante que coloquemos la posición exacta, aunque realmente a nivel T9, T8, T10 no vamos a tener grandes diferencias. Comprobamos siempre las impedancias, las veis ahí correctas, y empezaríamos a hacer la estimulación. Empezamos a estimular otra vez. El paciente tiene un dolor en pierna izquierda y región lumbar. ¿Nota algo? ¿Dónde lo nota? Estamos inicialmente con anchos de pulso pequeñitos, en 290. ¿Le coge toda la zona de dolor? Vale. Se escucha regular el paciente, no sé si se puede subir un poco. ¿La intensidad es baja, media o alta? No, media. ¿Podemos subir un poquito? Estamos estimulando ahora justo la parte de arriba del electrodo. ¿Es molesto? No. Vale, pues sí está mejor, ¿no? Toda la pierna. Ahora no llega casi ahí. Bueno, lo voy contando, si no, bajamos un poquito el sonido, un poco nada más. El paciente ahora está notando en pierna izquierda, empieza a notar en glúteo, no conseguimos zona lumbar, y una vez que ahora lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el modo de navegación para ir desarrollando y recorriendo todo el electrodo. Veis ahí la A, que sería el punto de concentración de la energía, y vamos a hacer un recorrido por el electrodo. Veis cómo va a ir cambiando los distintos porcentajes de carga en cada polo. Vamos a empezar a partir del segundo electrodo. Todavía estamos en un ancho de pulso de 300. Luego nosotros ahora lo que queremos es coger lumbar, y tenemos la posibilidad, como queremos que coja derecho también, movernos un poco, lateralizar. Aunque solo tenemos un electrodo, nos permite lateralizar un poco. Y luego también el ancho de pulso va a ser lo que nos va a permitir sobre todo coger el dolor lumbar. Nos va a permitir poner distintos programas, uno para la zona lumbar, otro para la pierna. Y en este paciente al final veis cómo va cambiando la carga. Yo creo que esto nos permite muchísima versatilidad a la hora de controlar luego en la reprogramación al paciente su dolor. Ahora ya nos indica que está cogiendo zona lumbar, pero no conseguimos zona derecha, coger toda la zona lumbar correctamente. Siempre cuando consigáis la estimulación más óptima, dejarla en la mitad del electrodo para que luego podamos jugar hacia arriba y hacia abajo. De modo que si nosotros conseguimos en ese segundo polo la mejor estimulación durante el mapeo intraquirúrgico, deberemos subir el electrodo para dejarlo en esa zona media, ¿vale? Para que no trabajemos con la punta y luego, si tenemos impedancias altas, empecemos a tener problemas después para conseguir el control del dolor. ¿Veis cómo el punto A se está lateralizando?
Así no conseguimos coger la parte derecha y posteriormente pues Vamos con la segunda. adelantamos un poquito, llevamos retraso, vamos a subir el ancho de pulso y aquí terminamos con esta estimulación. Fijaos la distribución de las cargas y con un ancho de pulso de 420, consiguiendo un control total del dolor lumbar y de la pierna izquierda, y también hormigueo en la pierna derecha. Sería muy largo, pero nosotros en este paciente hicimos luego un recorrido hacia abajo. En la parte de abajo conseguíamos más estimulación en la pierna derecha, de modo que teníamos en la parte baja del electrodo pierna derecha, en la parte alta pierna izquierda, y en el centro conseguíamos lumbar con este ancho de pulso y ambas piernas con predominio de la izquierda, que es la patológica. De modo que emplear mucho tiempo en el mapeo yo creo que va a ser importante. Conocemos que tenemos luego otros sistemas de estimulación que nosotros también estamos utilizando de alta frecuencia, que no requieren el mapeo y que también estamos logrando muy buenos resultados, pero cuando hagamos la tónica debemos de utilizarlo así. Aquí veis que perforamos un poquito la punta antes de retirar la aguja para el sistema de anclaje que vamos a tener después. No sé por qué ha saltado de nuevo atrás. Aquí. He debido pulsar yo. Hacemos esa pequeña incisión, ahora vamos a retirar la guía siempre visualizando el rayo para que no haya ninguna movilización del electrodo desapercibida. Y luego retiraremos también la aguja con movimientos rotacionales para que no se desplace y siempre viendo el rayo. ¿Veis cómo ha quedado? En platillo superior de T9, porque eso que veis abajo es de 11. Y ya posteriormente pues sabéis cómo va el procedimiento. Este sería el sistema de anclaje, es un sistema de anclaje que lleva tornillo. Lo humedecemos un poquito antes con suero y tendremos la fijación con el tornillo y posteriormente también una doble fijación con seda. Veríamos ahí, como apuntaba antes el doctor López, la mayoría de problemas vienen por el electrodo, de modo que es importante que hagamos un buen anclaje. Ahí tiene sus dos alas, de modo que coger dos suturas y luego el tornillo. Las movilizaciones con este electrodo, la verdad es que son mínimas. Tunelización, salida del cableado externo y luego siempre comprobar las impedancias una vez que ponemos la pieza de conexión. Podemos quitar el sonido o ponerlo más bajito. En la preparación del segundo tiempo, como veis, dejamos un esparadrapo para poder tirar luego del electrodo que tenemos y nosotros estamos poniendo el bolsillo ahí en la región lumbar. Hay que meter un poco el generador para poder hacer las impedancias y siempre comprobar impedancias una vez que hacemos cualquier conexión. Esta semana hemos implantado el primer Spectra WaveWriter y yo creo que aquí tenemos un amplio abanico de posibilidades en el que en el mismo paciente con el mismo generador podemos usar tónica, podemos utilizar la terapia combo que consigue una estimulación de asta dorsal o microburst en distintos parámetros. Nos va a permitir ir alternando ese tipo de estimulación, o sea, una versatilidad tremenda y luego que el paciente también pueda ir contestando la satisfacción con cada uno de estos modos de forma que nos ayude en el planteamiento de la reprogramación. Uno de los problemas que tenemos todos es pacientes que tienen un buen resultado con la estimulación y luego van perdiendo la respuesta, de modo que con este tipo de generadores pues luego podremos rescatarlo cambiando el tipo de estimulación. De modo que yo creo que nos abre un amplio abanico con una vida útil de 15 años de esta pila recargable, de modo que bueno, creo que se nos abre una posibilidad muy importante en el control de nuestros pacientes con estimulación medular con este nuevo sistema de Boston WaveWriter, Spectra WaveWriter. Bueno, la técnica que ha hablado el doctor en este video, pues hemos observado que solamente implanta un electrodo y es un electrodo definitivo. En Europa, en España, cuando me he ido también a hacer unas rotaciones por allá, los españoles me supieron manifestar, porque realmente acá en Ecuador nosotros implantamos electrodos de prueba primero, los retiramos si no funcionan, o igual si funcionan, pues igual van a ser retirados, y nuevamente en un segundo tiempo vamos a implantar una vez que nos autoricen
el seguro médico privado o público nos autoriza la implantación definitiva, procedemos ya a hacer la implantación definitiva, ya con la abertura, la incisión de la piel, el tejido celular subcutáneo, y etc. Entonces, acá en Ecuador realmente no hacemos la técnica o no tenemos la costumbre de realizar la técnica de implantación del electrodo de una vez definitivamente en una primera instancia, es decir, en la de prueba, porque si vieron, ahí se tuneliza hacia un costado del paciente para esa última parte que queda fuera, externa, porque va acoplado a un cable, un cable que podemos exteriorizar. Ese no va a quedar luego, si el paciente resuelve su dolor, ese cable no va a quedar, lo vamos a eliminar y vamos a acoplar otra extensión. Entonces, con ese cable fuera de la piel del paciente es donde vamos a acoplar al estimulador externo, y el paciente va a permanecer más o menos unos 10 días con la estimulación medular, y podremos observar, ya le quitamos todos los medicamentos o los analgésicos que el paciente viene tomando, y podemos observar cómo le va en el proceso. Entonces, luego, cuando, en Europa, en España básicamente, cuando el paciente ha tenido un buen resultado a la estimulación medular en la semana o en el mes, muchas veces los dejan hasta un mes con la estimulación de prueba, los programan o son programados para la implantación ya definitiva, en donde solamente van a hacer la abertura del bolsillo para el generador definitivo y acoplan ya el electrodo que tienen implantado dentro con una extensión para ser conectado al generador definitivo. En Ecuador, acá en nuestra tierra, pues no tenemos esa costumbre, como ya dije. Nosotros hacemos en 2 tiempos cada fase, la implantación de prueba para asegurarnos, para cerciorarnos que el paciente que escogimos para esta alternativa, pues le sea beneficiosa la alternativa. Y cuando hemos tenido un resultado favorable, luego pues procedemos a pedir autorización del seguro médico, ya sea privado o público, para que nos autoricen ya la fase de implantación definitiva. ¿Cuántos electrodos podemos nosotros escoger, ya sea en la prueba o en la implantación definitiva? Todo depende de cuál es el dolor del paciente. Si el paciente tiene un dolor unilateral, si el paciente tiene un dolor bilateral, es decir, la radiculopatía. Por lo general escogemos esta alternativa cuando el paciente tiene un dolor neuropático de sus miembros inferiores. Muchas veces es de un solo lado y en otras ocasiones es bilateral. Entonces, dependiendo de hacia qué zona o hacia qué lado, o si es en ambos lados, el dolor neuropático del paciente, es que escogemos poner un electrodo o 2 electrodos. Cuando escogemos en la prueba poner un solo electrodo, trataremos de ponerlo siempre en la línea media. En una visualización con el arco en C, ubicaremos las apófisis espinosas en una posición lo más medial posible, que las apófisis espinosas se encuentren a igual distancia de ambos pedículos, bien medial, para pues que durante la estimulación encontremos estimulación para ambos lados. Con el ancho de pulso, cuando el programador empieza a activar estos electrodos, podremos conseguir hacia un solo lado la estimulación o hacia ambos lados. Complicaciones. Voy a compartir la segunda parte de la diapositiva. Complicaciones que podemos observar. Podemos a lo mejor tener una perforación accidental de dura madre. Si llegase a ocurrir este evento, pues por lo general yo no continúo con el procedimiento. Retiro la aguja y espero que cicatrice o que la perforación de dura madre
haya cicatrizado, haya sellado, y eso más o menos me va a llevar entre un mes o 2 meses, y luego procederé a volver a programar al paciente. Otra de las complicaciones ya después de la implantación que se observan muy frecuentemente es que se corran los electrodos. Y esto es debido a que el paciente a veces hace movimientos como levantar los brazos, flexionar la espalda, girar muy bruscamente. Bueno, son muchos movimientos que nos pueden que nos pueden correr los electrodos, bajarlos, que se caigan, que se rueden un poco y perder la estimulación en el área precisa. Yo he tenido de este tipo de complicaciones, es casi que la gran mayoría de mis pacientes, porque no hacen caso a las recomendaciones que se les da, de que por favor no levanten los brazos, de que no se pongan las camisas, las blusas con los brazos hacia arriba, sino hacia abajo, que traten de no bañarse para no levantar los brazos ellos por sí solos, sino que se los ayude alguien en la familia. Entonces hay personas, más que todos los mayorcitos, que son pudorosos, entonces no quieren depender de otras personas, y lo hacen solos, pues, y ellos más adelante van a ocasionarse que se les corra el electrodo, baje más niveles de los que se habían implantado. Lo que yo estoy haciendo actualmente para como, no es que evitar, sino que sí me va a ocurrir, pero no correrme el riesgo que yo tenga que volver a abrir al paciente y reimplantar el electrodo, subirlo más hacia el nivel donde necesitaba la estimulación. Yo dejo el electrodo un poco, una metamera más arriba, y el doctor en el video recomendaba que él pone los electrodos, el polo más superior que esté en el platillo inferior de T9. Yo lo dejo en el platillo superior de T8, a veces llego al platillo inferior de T100, porque con ello, si el paciente en algún momento llega a hacer algún movimiento que haga que se corra o que se baje el electrodo, pues pueda llegar a quedárseme el electrodo o los electrodos que implante todavía estimulando el área de dolor. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener posterior al implante? Pues a recomendarles al paciente lo que les acabo de decir, que traten de no levantar los brazos, de no bañarse por sí solo, más que todo la enjabonada de la cabeza. Esa es la parte pues que puede ocasionar que se puedan rodar los electrodos. ¿Ya? Agacharse qué sé yo, a ponerse una media, un zapato, eso también puede conllevar a que se nos pueda correr el electrodo. Entonces, todas esas recomendaciones, dárselas al paciente. Tendremos que monitorear nuestros electrodos. ¿Cómo lo hacemos? Cada 15 días yo le voy a pedir al paciente que se tome una radiografía en AP y lateral de la zona dorsal, donde he colocado los electrodos. No de la zona lumbar, porque allí está el generador y ese no me interesa. El que me interesa son los electrodos que no se me hayan rodado, que no se me hayan caído. Entonces, cada 15 días una rayos X en esas dos posiciones, AP y lateral. Cuando yo voy vigilando, voy viendo que los electrodos están en el sitio, no se han rodado, pues al cabo de que cumpla 2 meses el paciente, yo ya tendré la seguridad que luego de ese tiempo ya no se me van a correr los electrodos, porque ya se ha creado probablemente una zona de fibrosis que pueda dejar en sus sitios a los electrodos. Coste-efectividad. Lamentablemente el coste de este tipo de insumos, de dispositivos, es muy alto, muy elevado para nuestro medio. Entonces, no muchas personas pueden tener las posibilidades económicas de acceder a este tipo de alternativas. Una de las ventajas que tenemos actualmente en Ecuador es que la salud pública sí los está autorizando, sí los está aprobando. Y pues por ello, pues muchos pacientes afiliados, más que todo al Seguro Social, tienen la posibilidad de acceder a esta alternativa.
En la parte privada, yo solamente he tenido la oportunidad de implantar a un solo paciente, que hasta el momento ha estado, todavía se mantiene con el electrodo, con los electrodos, y sigue bastante aliviado. Y como conclusión, podemos decir que la neuroestimulación de la médula espinal, pues al ser una terapia para el tratamiento de dolor crónico, tiene una elevada evidencia de resultados, de buenos resultados. Está demostrado que tiene muchísimos resultados positivos de alivio del dolor de hasta por encima del 50% en pacientes con diagnóstico de síndrome de cirugía fallida de columna o síndrome post-laminectomía. En muchos países, yo he visto también en talleres que he tenido la oportunidad de realizar en Estados Unidos, que implantan estimuladores medulares también para síndromes facetarios lumbares, pero realmente la estadística de resultados en este tipo de pacientes es muy baja. Llama la atención que hay un bajo porcentaje de mejoría de estos pacientes, al menos en un trabajo que encontré, que he publicado en la revista española de dolor, dice que solo un 27% pues, de este tipo de pacientes se encontró algo de alivio que no superaba el 50%. Entonces, realmente dentro de las indicaciones cuando se inició, cuando se crearon este tipo de dispositivos, se dice que donde más efectividad vamos a tener es en pacientes que tengan dolores neuropáticos, dolor radicular, dolor, aunque sea la neuropatía puede ser periférica, puede ser central, lesiones medulares. En ese tipo de pacientes vamos a tener más resultados, mejores resultados, que en pacientes con problemas de artrosis, con problemas de inflamación facetaria, crónica, etcétera.